Hola a todos. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo John Helmer se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, John. John Helmer joins us. Welcome back, John. Gracias por invitarme de nuevo, Nima. John, let's start with Donald Trump's John, empecemos con uno de los últimos comentarios de Donald Trump sobre el envío de misiles Tomahawk a Ucrania si Rusia continúa con este tipo de comportamiento, negándose a hablar y negociar con los ucranianos. Si las cosas van en esa dirección, dice que enviará los misiles Tomahawk a Ucrania. Por otro lado, tenemos a Zelensky sugiriendo que hay varias formas de enviar estos misiles a Ucrania. Una de ellas es el programa Pearl de la OTAN, a través del cual otros países de la alianza pueden comprarlos a Estados Unidos y luego enviarlos a Ucrania. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo entiendes estos últimos movimientos hacia el envío de misiles Tomahawk a Ucrania? Bueno, permíteme empezar con algo que creo que es fundamental y que debemos entender sobre el enfoque ruso, de hecho el de todos, hacia el presidente Trump. Trump no es, y ya lo hemos dicho antes, quien toma las decisiones. Es un actor retroactivo. Está respaldando mediante jingles, eslóganes, repeticiones y dramatizaciones lo que ya se ha decidido. No es el ventrílocuo aquí, es el muñeco. Y lo que sale de su boca depende de quién tenga las manos en su espalda o, en el caso de Trump y de la familia Trump, de quién tenga las manos en sus bolsillos. Así que cuando hablamos de lo que dice Trump, tenemos que entender las fuerzas que presionan en la Casa Blanca, dentro de la administración de Washington, entre la administración y Kiev, y entre la administración y las principales potencias europeas, en particular Francia, el Reino Unido y Alemania, y en menor medida Italia y las demás. Lo que Trump estaba diciendo es que él cree, porque existe una opinión en Washington y en Europa, que si se logra que los ucranianos parezcan estar ganando la guerra, si se consigue que parezcan estar dañando gravemente la economía rusa, entonces esa narrativa ayuda. Y Trump lo ha dicho porque hay todo tipo de afirmaciones europeas y estadounidenses en los medios de comunicación que reflejan y respaldan esas mismas ideas. El aumento de los precios de la gasolina, las colas frente a las gasolineras rusas y demás, la economía rusa se está desmoronando. La economía rusa y el ejército ruso no son más que tigres de papel. Esa es la expresión que utilizó Trump. Dice lo que le dicen que diga porque le conviene. El aspecto clave de su carácter que aporta al asunto de los Tomahawk es que cree que puede intimidar a un adversario o a un oponente. Así que lo que dijo en el avión rumbo a Palestina fue una amenaza. Es bueno en eso. Ha pasado toda su vida imitando a su padre. Amenaza, intimida, y dice, leo de mi texto, realmente creo que el presidente Putin quedaría muy bien si resolviera esto. Y creo que lo va a resolver, pero ya veremos. Si no lo hace, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Luego continúa hablando de la propuesta de Zelensky sobre los Tomahawk, que serían financiados a través de la OTAN, como acabas de decir. Afirma que cree que puede intimidar a Rusia, amenazar a Putin, el tigre de papel, la economía en desintegración, demostrando que el Tomahawk es un arma eficaz, un elemento disuasorio frente a los planes rusos. Y luego dice, creo que podría hablar con Rusia sobre eso, en toda justicia. Se lo dije al presidente Zelensky porque los Tomahawk son un nuevo paso de agresión, ¿verdad? Y entonces le preguntaron, ¿quieres decir que hablarás con Putin sobre los Tomahawk, Trump? Y él respondió, podría hablar con él. Podría decir, mira, esta guerra no va a resolverse, voy a enviarles Tomahawks. Podría decir que el Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y sinceramente Rusia no necesita eso. No lo necesita. Ahora bien, eso se está interpretando de dos maneras. Entre mis fuentes en Moscú, primero, hay una línea de pensamiento que sostiene que Trump en realidad está incitando a los rusos a terminar la guerra en Ucrania más rápido.
Por eso habéis titulado esta emisión El momento Ereshnik, la idea de que Rusia podría, si fuera posible, echar el resto y desplegar armas para acabar la guerra rápidamente. También hay una corriente en Washington que interpreta lo que dice Trump como un estímulo para ponerle fin cuanto antes de que tenga que tomar más decisiones. ¿Quieres decir que hay una cola en Moscú? Sí, no creo que sea cierto, y no veo que sea el consenso en la formulación de políticas en Moscú. Como hemos dicho antes, el presidente Putin dirige un sistema de toma de decisiones basado en el consenso tanto para la guerra como para la diplomacia con Trump. Pero no hay disposición a criticar a Trump en el sentido que acabo de mencionar. Nadie lo llamará un muñeco de ventrílocuo. Nadie se referirá a sus incapacidades cognitivas ni a sus debilidades. Nadie lo criticará. De hecho, como has visto en los últimos días, el presidente Putin se ha esforzado bastante en respaldarlo para el Premio Nobel después del evento, sin criticar el hecho de que el Premio Nobel de la Paz haya ido a parar a alguien cuyo objetivo es destruir el régimen venezolano, con el que Putin tiene un tratado de asociación estratégica, por el amor de Dios. Así que el asunto de los Tomahawk significa cosas diferentes para cada bando. Tomemos los tres bandos. En el caso de Trump, simboliza su sentido de potencia. No importa que los Tomahawk que ordenó usar contra Siria tuvieran una tasa de éxito de algo menos del 70%. Él cree que es un arma intimidante porque la intimidación es su forma de negociar, si es que se puede llamar negociación. Para Zelensky y para los europeos, la amenaza del despliegue de los Tomahawk es una señal de que la guerra puede continuar, de que los ucranianos pueden ganarla. Y Zelensky entiende que necesita transmitir ese mensaje una y otra vez. Así que le conviene casi tanto que Trump diga, lo estoy pensando, como que diga, he decidido. Porque si ya se ha decidido, se lanzarán los misiles occidentales y Rusia no solo derribará a la mayoría, sino que también tomará represalias. Eso es un problema mayor para Estados Unidos. Zelensky necesita mantener el proceso en marcha porque eso lo mantiene en el poder, lo mantiene más rico. En segundo lugar, Zelensky, en la búsqueda de este y otros objetivos, el misil Patriot, la financiación y así sucesivamente, necesita ser visto en el mundo como alguien que está hablando constantemente con Trump. Esto es un respaldo a Zelensky frente a toda la oposición interna, incluidos candidatos presidenciales como Zaluzhny, que está en Londres. Así que Zelensky va a ir a Washington para ver a Trump y hablar sobre los Tomahawk, de los que dicen que no pueden hablar por teléfono. Que no pueden hablar por teléfono. Por supuesto que pueden. Lo que van a hacer es, para Zelensky, una oportunidad fotográfica para mostrar que cuenta con el pleno apoyo de Trump y de la administración para continuar la guerra. Esa es la interpretación de Zelensky. Ese es el uso que hace Zelensky del asunto de los Tomahawk. Por parte rusa, la situación es una combinación de factores. En primer lugar, hubo una discusión sobre si el presidente Putin había minimizado la reacción rusa en caso de que se lanzara un Tomahawk. Eso se corrigió es smolier apariciones de Putin en Valdai. Se señala que el Tomahawk tiene capacidad nuclear de nariz. Así que si se lanza, la parte rusa tiene que entender que puede llevar una ojiva nuclear, lo cual podría ser el caso, como el presidente Putin ha explicado muchas veces en los últimos 10 años, si el Tomahawk se dispara desde la batería Aegis polaca o la rumana. Por tanto, el despliegue del Tomahawk amenaza con una represalia. Amenaza con una posible represalia nuclear táctica por parte de Rusia, o amenaza con la siguiente mejor opción, o la mejor opción, que es el Ereshnik. Luego hay un debate en el lado ruso sobre que no necesitan el Ereshnik. Están avanzando lentamente, a un ritmo y con métodos que minimizan sus bajas, para destruir al ejército ucraniano. El Ereshnik puede destruir su objetivo, aniquilarlo por completo,
pero si destruyera parte de la capacidad de toma de decisiones en Kiev, es poco probable que atrapara a Zelensky, Yermak, Budanov y los demás. ¿Por qué? Porque ya no viven, trabajan ni se sientan en Kiev. El propio Zelensky apenas está en Kiev, salvo cuando se reúne con personas como Kaja Kallas, la estonia que actualmente es ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Aparece por motivos ceremoniales, está en otro lugar. Así que Lereshnik, como opción de represalia desde el punto de vista ruso, tiene poder destructivo, sí, pero también limitaciones para poner fin rápidamente a la guerra. Esa es la forma en que la parte rusa está afrontando la llamada amenaza Tomahawk, sin críticas a Trump, siempre sugiriendo que los entendimientos con Trump continúan. Y ese también es un argumento en Moscú. John, al fin y al cabo, el plan por parte de Estados Unidos y del propio Donald Trump, en mi opinión, es presionar a Rusia. La influencia que quieren crear para sí mismos consiste en impedir de algún modo que Rusia exporte su petróleo y gas. Y ya sabes, todo gira en torno a eso. No sé si viste el artículo en el Financial Times. Hablan de cómo Estados Unidos está proporcionando a Ucrania objetivos dentro de Rusia, en lo más profundo, para atacar refinerías y oleoductos, con el fin de crear algún tipo de distracción, algún problema interno para las exportaciones rusas de petróleo y gas. Y tuvimos a Scott Bessent hace 2 días, repitiendo una y otra vez que China e India deberían dejar de comprar petróleo ruso. China and India should stop buying Russian oil. They can buy it from the United States. Pueden comprarlo a Estados Unidos. Ya sabes, el objetivo final es ejercer poder blando sobre China e India. Quizás Turquía entre en el juego. O, por otro lado, de algún modo se proporciona a Ucrania inteligencia, objetivos, a través de los europeos, o directamente a los ucranianos, para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso, con el fin de crear algún tipo de problema interno para Rusia. Sí, ¿cómo va a percibir eso la administración de Putin y la gente en Moscú? Porque las pruebas están ahí. ¿Cuál sería la reacción ante eso? Bueno, la reacción adopta varias formas diferentes. En primer lugar, como acabo de decir, a nivel del Kremlin, es decir, el presidente Putin, su portavoz Dmitry Peskov, su asesor de política exterior Yuri Ushakov y su emisario para Biden, que promueve sobornos empresariales y otros incentivos para que la administración Trump llegue a un acuerdo sobre sanciones y condiciones de resolución de la guerra, no habrá críticas hacia Trump. De hecho, seguirán adulando a Trump, con el propósito, según dicen, de mantener los entendimientos alcanzados en Alaska. Por otro lado, el presidente Putin ha delegado en el Estado Mayor la tarea de terminar la guerra con el menor coste humano posible para el lado ruso. Así que esta es una escalada masiva de la campaña de guerra eléctrica. Ataques a la infraestructura eléctrica de los trenes, la iluminación, el alcantarillado y todas las funciones de las ciudades, panaderías, tratamiento de aguas residuales y así sucesivamente, además de los ferrocarriles. En este contexto, la otra parte continúa la guerra contra la economía rusa y, como dijiste, adopta varias formas. En primer lugar, mencionaste la amenaza de sanciones secundarias, la presión sobre China e India, los principales compradores de petróleo, gas y carbón rusos también, es más del 80%. Sí. Así que a medida que Europa cortó su comercio de energía rusa, esa energía se ha reorientado principalmente hacia India y China. Así que la teoría de la guerra contra Rusia es: destruye el comercio de petróleo y gas y destruirás la capacidad de Rusia para luchar. Los llevarás a la capitulación lo más rápido posible. Un instrumento son las sanciones secundarias. Otros son los ataques directos a la flota de petroleros, y hemos visto 2 ejemplos de ello en las últimas 2 semanas. El abordaje francés del petrolero Borisset frente a Saint-Nazaire. El petrolero Borisset tenía bandera de Benín,
Het Craniophel Times, Bloomberg, Rumersen Tourist, Comportsword Nihad, Propasord, is a sleuthage de Santana Universal Steepings than there. From a Western point, from an Allied point of view, boarded the master and the second. El capitán y el segundo al mando, ambos ciudadanos chinos, fueron retirados del barco. Al capitán se le imputan dos delitos. Primero, no seguir las órdenes militares francesas. Y segundo, no explicar el cambio de registro. En otras palabras, acusaciones falsas, diseñadas para retrasar el buque y detenerlo sin incautar su carga. La misma maniobra fue utilizada por los daneses en los estrechos daneses, con la amenaza a largo plazo de cerrarlos, no atacando los cargamentos rusos, sino deteniéndolos por motivos inventados, ralentizando el proceso, aumentando las primas de seguro y generando más incertidumbre para cualquier comprador de petróleo ruso sobre si podrá ser entregado en un plazo previsible. Este es un ataque directo al comercio, que amenaza con cerrar los estrechos daneses, la salida del mar Báltico hacia el Atlántico, y eso representa una amenaza muy seria para la logística comercial rusa. El tercer método consiste en atacar físicamente, colocando minas y atacando petroleros, y eso también ha ocurrido. Así que hay acciones militares directas, acciones pseudo-militares, y luego están las sanciones secundarias, las presiones económicas, todo lo cual forma parte del paquete de guerra económica. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque todas las sanciones contra Héctor de 2014, iniciadas por la administración Obama, han fracasado. No lograron disuadir el éxito militar ruso, no lograron tener un impacto significativo en la economía rusa, y no han hecho absolutamente nada para dañar la estable y altísima tasa de aprobación pública del presidente Putin, del 87%. Las sanciones contra Rusia han tenido en realidad el efecto positivo de revertir casi media generación, desde 1996, de desinversión de capital por parte de los oligarcas de aquella época. Así que hasta la guerra que contra Rusia, ¿sabes explicar lo que se pedía que explicara? Does that explain what you were asking me to explain? Yeah. John. Sí. John, mirando a Europa hoy, supongamos que gestionan las cosas de tal manera que Donald Trump de algún modo decide continuar el conflicto en Ucrania. ¿Qué pasa por la mente de los europeos? ¿Quieren dejar a Ucrania en primera línea y permitir que mueran más ucranianos? ¿O están planeando hacer algo, ya sabes, como enviar tropas al terreno en Ucrania, o escalar la situación con Rusia, quizá implicándose directamente en algún tipo de conflicto? No hablo de atacar a Rusia, sino de enviar más mercenarios o más oficiales militares a Ucrania para ayudarles. ¿Qué pasa por la mente de los europeos en este momento? What is in the mind of Europeans as we talk? It's another good question. Remember, we started with Es otra buena pregunta. Recuerda que empezamos con un principio fundamental. Trump no es quien toma las decisiones. Así que ahora pasemos al segundo principio fundamental. Cada uno de los estados europeos tiene su propia razón política válida para la guerra con Rusia. Por tanto, tenemos que analizar cada uno de los estados europeos para entender la respuesta a tu pregunta. En general, podemos decir, a diferencia de algunos de mis colegas estadounidenses de blogs y podcast, que los europeos no están descerebrados. Su coalición no es una coalición de descerebrados. No son estúpidos. Sí, han fomentado una doctrina de racismo. Sí, han creado una guerra de información que produce ficciones como el Novichok como arma rusa que invade el Reino Unido, luego Alemania y así sucesivamente. Pero cada país, cada una de estas grandes potencias, tiene su propia buena razón para continuar la guerra. En el caso de Francia, la Constitución francesa permite, en virtud del artículo 16, párrafo 6, que si el Estado ve amenazados sus intereses, no necesariamente por una amenaza de guerra directa, sino si sus intereses están en peligro, el presidente pueda gobernar por decreto ejecutivo.
Podría leer la Constitución, la tengo justo aquí al lado, pero dejemos los detalles. Según la Constitución francesa, el presidente Macron, que se encuentra ya en los últimos años de su segundo mandato, termina en 2027, es extremadamente impopular y, sin embargo, gobierna de hecho sin el Parlamento, sin haber invocado realmente el artículo 16 de la Constitución. Invoking Section 16 of the Constitution, but war with Russia and Pero la guerra con Rusia y la guerra económica que acabamos de describir y la amenaza de que los rusos puedan hacer volar drones desde Ucrania hacia Dinamarca, Polonia y posiblemente Francia, y así sucesivamente, todo esto forma parte del intento de Macron de gobernar en solitario, de desafiar al Parlamento. El propio Parlamento está tan dividido que puede votar una moción de censura contra el primer ministro, y Macron puede simplemente volver a nombrar al mismo hombre como primer ministro, Sébastien Lecornu. ¿Por qué? Porque Macron está gobernando ahora solo, de manera dictatorial, y la guerra es a formstøvig barmegmis de la Constitución francesa. ¿Y qué ocurre en Alemania? What about in Germany? In Germany, you've got, and I'm just reaching to En Alemania tienes, y solo estoy comprobando aquí, la impopularidad de estos estados que hacen la guerra con Rusia. Trump tiene una valoración negativa de -11. Es mucho menos impopular entre los votantes estadounidenses que los europeos que quieren continuar la guerra. Meloni tiene -22, Meloni de Italia. Olaf Scholz, el canciller alemán, tiene -30 puntos porcentuales. Keir Starmer tiene -47. Ya estás llegando al fondo del barril. Y por último, Macron tiene -55. Ahora bien, cuando tienes líderes de regímenes políticos débiles, en cada caso existe el temor de que un régimen más poderoso te derribe. you've got fear of a more powerful regime knocking you out. In Germany, as we were beginning to say, Merz is En Alemania, como empezábamos a decir, Merz tiene miedo de la Alianza por Alemania, la AfD. Está reprimiéndola, atacando a sus miembros con métodos policiales y llevando a cabo una campaña de propaganda implacable que la acusa de ser blanda con Rusia y débil con Alemania. ¿Por qué? Porque Merz es muy vulnerable ante las políticas internas de la AfD, principalmente su postura sobre la inmigración. Y la inmigración es la cuestión cultural, política y económica dominante en cada uno de estos países, aunque adopte formas diferentes. En el Reino Unido no es distinto. Starmer, como acabamos de ver, es tan impopular como puede serlo un primer ministro, sin duda, tan impopular como los primeros ministros conservadores que le precedieron. ¿De qué tiene miedo? La respuesta, mira las encuestas. What's he afraid of? Answer, you look at the polls. In the current English political lineup, the reform En la alineación política actual del Reino Unido, el Partido Reformista de Nigel Farage cuenta con un 35% de apoyo en las encuestas, frente al Partido Laborista, que está en el poder, con un 22%, y los conservadores, que rondan el 12%. Así que lo que tenemos en la mente de Starmer es la necesidad, dado su nivel de impopularidad, de mantener al partido en el poder frente a su principal enemigo, que es el Reform de Farage. Y, de varias maneras en la política británica, luchar contra los rusos y continuar la guerra mantiene a Starmer en el poder. Volviendo a lo fundamental, no nos detendremos en los demás, aunque podríamos, la primera ministra Meloni, Alexander Stubb en Finlandia, Donald Tusk en Polonia. Es el mismo patrón en general, líderes muy impopulares que creen que pueden mantenerse en el poder, alimentar a sus votantes con dinero, alimentarse a sí mismos, a sus and continue the information war against Russia. Now we come back to your point. It would fail Ahora volvemos a tu punto. if they Fracasarían en sus propósitos si realmente se involucraran en una guerra con tropas sobre el terreno en Ucrania. No, no lo harán. ¿Por qué? Porque eso iría en contra del objetivo que acabo de explicar, ¿verdad? Así que tienen que continuar la guerra, militarizar el frente norte, el frente ártico y demás, porque eso forma parte de la exigencia de Trump del 5% del PIB en defensa. Deben hacer lo que Trump quiere para salvarse del castigo arancelario y preservar sus posiciones comerciales, lo que a su vez preserva sus circunscripciones. Todas estas cosas juntas producen un consenso de que continuar la guerra les conviene. No es una tontería.
No es estúpido, es cínico, cruel, racista y así sucesivamente. Racist and so forth and so on. We can use any number of adjectives, but it's essential. Podemos usar cualquier cantidad de adjetivos, pero es esencial que todos los que escuchamos y reflexionamos sobre esto entendamos que los europeos tienen buenas razones, en su opinión, para continuar, aunque no tienen una razón real para luchar. Eso produce bolsas para cadáveres. Las bolsas para cadáveres, junto con la inflación, matan a los gobiernos de inmediato, rápidamente. Deben evitarlo. Así que para poder continuar la guerra, han encontrado la solución financiera. Trump ha encontrado la suya. Vosotros, Europa, pagadme para que os suministre sistemas Patriot, quizá Tomahawks y todo lo demás, y se lo dais a Ucrania. Pero ¿de dónde sale el dinero? Pues bien, estos regímenes tan débiles no pueden gravar más a su propia población de lo que ya lo hacen. No pueden destruir sus sistemas hospitalarios y educativos más de lo que ya están. Deben encontrar una nueva fuente de fondos para la guerra de miles de millones de dólares o de euros. ¿Qué se les ha ocurrido? Confiscar los activos rusos. Así que Rusia les pagará para continuar la guerra, para mantenerlos en el poder. Por cierto, esto significa que si todos aceptáis este argumento, la táctica o estrategia rusa de reprender a los europeos e intentar separarlos de Trump fracasará. Debe fracasar. Y por la misma razón, la idea rusa de que el presidente Trump tiene la oportunidad de poner fin a la guerra y puede obligar a los europeos a hacer lo mismo, también fracasará por todas las razones políticas que acabo de explicar. Por tanto, la estrategia política rusa hacia Trump frente a Europa se basa en un error, y uno grande. John, ¿qué opinas de lo que dijo el secretario general de la OTAN, que China obligará a Rusia a atacar a la OTAN? ¿Qué es esto? Es tan extraño. Es increíblemente extraño, este tipo de comentarios. Esto fue lo que dijo John. Que China obligará al socio menor en esa relación, Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, a actuar contra la OTAN aquí para mantenernos ocupados. Por todas estas razones, tenemos que asegurarnos de trabajar con ellos lo más estrechamente posible. Y luego, en cuanto a las amenazas híbridas, esto es, por supuesto, una gran preocupación, y estamos trabajando en ello. Sabes, ante todo, me parece algo asombroso. Da la impresión de que en su mente, esos europeos piensan que en una relación algunas personas deben ser los amos y otras los subordinados. Pero ese no es el caso en la relación entre Rusia y China. Es decir, dentro de los BRICS, si observas a los países y la forma en que se comportan, intentan tratar y comunicarse entre ellos. Se puede ver que dejan a un lado sus diferencias y hacen todo lo posible por construir algún tipo de relación. Pero eso no funciona en la mentalidad de los europeos. Tienen que tener un amo, ya sabes, como Estados Unidos como amo, y los vasallos de Estados Unidos. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es el punto que está planteando sobre China? ¿Qué significa eso? Déjame intentar responder de esta manera, porque lleva repitiendo este argumento desde hace varios meses. Lo explicó claramente en una entrevista con el New York Times en julio de este año, y tengo el texto delante de mí para que podamos examinarlo con atención. Permíteme hacer un par de observaciones preliminares sobre Mark Rutte. Mark Rutte ha sido el primer ministro de los Países Bajos durante el auge del odio hacia Rusia que impulsó a los Países Bajos hacia la guerra con Rusia. Es un mentiroso de proporciones enormes, pero un mentiroso exitoso, políticamente hablando. Ha mantenido unidos a los miembros de la coalición para conservarse como primer ministro durante mucho tiempo, basándose inicialmente en la mentira del MH17. Escribí un libro sobre cómo se construyó esta mentira. Ese es el derribo del vuelo de Malaysia Airlines sobre el este de Ucrania,
del que se culpó a Rusia y por el que los neerlandeses esencialmente llevaron a Rusia a juicio, a 4 individuos, y declararon culpables a 3 de ellos. Rutte formó parte y fue la fuerza impulsora de la máquina de mentiras que convirtió el MH17 en un arma, del mismo modo que el Novichok se convirtió en un arma en el Reino Unido y más tarde con Alexei Navalny en Alemania. Se trata de intentos masivos de convencer a la opinión pública de esos países para que acepten una postura de guerra con Rusia. Primero guerra de información, primero propaganda, luego sanciones económicas, con las penalizaciones que los neerlandeses han pagado a través de las enormes pérdidas de su comercio con Rusia, y en última instancia, ahora la reorientación de la OTAN. Ese es el tipo de mentira en la que Rutte ha tenido éxito, ¿de acuerdo? Si tienes éxito, sigues repitiendo la mentira, y eso es lo que él ha hecho. Ha sido ascendido a la OTAN y está haciendo una exhibición más pública como secretario general de la OTAN bajo el amparo y la guía del presidente Trump, lo cual es considerablemente más eficaz en términos de relaciones públicas que sus predecesores. Ahora bien, ¿qué está haciendo allí? Pues está intentando mantener al presidente Trump dentro de la OTAN. La mayor amenaza para el sistema de mentiras que mantuvo a Rutte en el poder en los Países Bajos era la posibilidad de que Estados Unidos los abandonara. Y todos recuerdan que Trump se volvió muy negativo hacia la OTAN por, cito, no cumplir con su parte. Así que cada vez que Rutte habla de llevar la guerra contra Rusia a China, de poner a China bajo las armas de la OTAN y cosas por el estilo, está intentando alimentar lo que él cree que es la política estadounidense, según la cual China es el objetivo principal. Permíteme leerte la versión del New York Times de lo que dijo, donde intenta mantener a Trump dentro de la OTAN, alineando a la OTAN con los objetivos de Trump respecto a China. Si quieres defender a Estados Unidos, cito a Rutte, tienes que asegurarte de que 3 cosas estén seguras. Necesitas un Ártico seguro, Ártico, porque se está abriendo, y los chinos y los rusos están navegando allí. Necesitas un Atlántico seguro, porque es tu mar, es fundamental. Con tú se refiere a los estadounidenses. Y necesitas una Europa segura porque Rusia está aquí y se está reconstituyendo a un ritmo increíble, no para atacar a Noruega, sino en última instancia para atacar a Estados Unidos. Si el Ártico, el Atlántico y Europa no son seguros, Estados Unidos tiene un gran problema. ¿Ves lo que está haciendo? Está intentando decir, estamos en primera línea protegiéndole, señor presidente, señor Trump. Luego pasa China. Aquí es donde intenta argumentar que la OTAN servir a los objetivos de Trump en la lucha con su principal enemigo, China. Y la forma en que lo dice, si no te importa que lo cite, es la siguiente. El presidente Trump conformó un excelente equipo de política exterior, que incluye a Marco Rubio, Pete Hegseth y Matt Whitaker, el embajador aquí en la OTAN. Y existe un amplio consenso en que cuando se trata de la defensa del territorio de la OTAN, Estados Unidos forma parte integral de ello. Eso significa que no se trata solo de defender Europa, se trata también de Estados Unidos. No está seguro si el Atlántico, Europa y el Ártico no están seguros. Ese es su primer punto. Segundo, hay otra razón, dice, y vuelvo a citar, que tiene que ver con el Indo-Pacífico, el Océano Índico y el Océano Pacífico. Cada vez hay una mayor conciencia de ello, y no seamos ingenuos al respecto. Si Xi Jinping atacara Taiwán, primero se aseguraría de llamar a su socio muy subordinado en todo esto, Vladimir Vladimirovich Putin, en Moscú, y le diría, oye, voy a hacer esto, y necesito que los mantengas ocupados en Europa, atacando territorio de la OTAN. Esa es la forma más probable en que se desarrollaría la situación. Y para disuadirlos, necesitamos hacer 2 cosas. Una es que la OTAN sea tan fuerte que los rusos nunca lo intenten. La segunda es trabajar con la región del Indo-Pacífico, algo que el presidente Trump está promoviendo mucho.
Verás, lo que él está diciendo es, nosotros te protegemos, señor Trump, así que mantén unida a la OTAN y acordamos la cooperación en financiación, política y defensa militar. No te alejes de la OTAN. En segundo lugar, no puedes alejarte de la OTAN porque vamos a ayudarte a defenderte de China. Eso es lo que está haciendo. Help you defend China. That's what he's doing. It seems to me, John, the mood in Washington. Me parece, John, que el ambiente en Washington está cambiando de alguna manera, porque no se trata solo de, bueno, ya sabes, recientemente hemos oído a Benjamin Netanyahu hablar sobre China, diciendo que China es el principal enemigo. Europa está cambiando su tono hacia China. ¿Sientes que aunque todavía existen estos dos conflictos, con Rusia y en Oriente Medio, la administración en Washington se ha orientado de algún modo hacia una postura más agresiva frente a China? ¿Crees que están intentando ser más agresivos con China o sigue siendo parte del mismo juego contra Rusia? Todo el asunto parece un juego contra Rusia. The whole thing is the game against Russia. Well, it's both. My answer to you would Bueno, be it's both. son ambas cosas. Mi respuesta para ti sería que son ambas cosas. Y hemos intentado explicarlo señalando que algunas de las personas con más cerebro que el señor Hexet en el Pentágono en realidad han plasmado esto por escrito. Elbridge Colby, el ex subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de Fuerzas, y su socio, cuyo nombre de repente se me escapa, han redactado documentos a través de una empresa de consultoría que dirigen en Washington, en los que proponen la idea de secuenciar las guerras. Estados Unidos debería reservar y conservar sus capacidades militares para luchar solo contra aquellos adversarios en el momento en que pueda ganar. No debería malgastar sus recursos donde no pueda vencer de forma definitiva y abrumadora. Para ellos, la secuenciación de las guerras significa pasar del campo de batalla de Ucrania. Nosotros venderemos las armas. Europa las pagará y se las suministrará a los ucranianos. Pay for them, supply them to the Ukrainians. The Ukrainians will do the fighting and the dying. Los ucranianos serán quienes luchen y mueran. Nosotros, los Estados Unidos, pasaremos al otro campo de batalla prioritario, que es China. Y acabamos de ver al señor Rutter decir que China quiere invadir Taiwán y utilizará a Rusia como una distracción para mantener ocupada Europa mientras lo hace. Así que la secuencia de la guerra es lo que constituye la estrategia estadounidense de combate. En esa secuencia, Rusia es tanto un objetivo, un enemigo y un adversario como China. Pero la prioridad para los estadounidenses es China, con el máximo de recursos. Se puede ver que la administración Trump, el secretario del Tesoro, a quien acabas de mencionar, está intensificando constantemente las armas de la guerra comercial contra China, dejando a los europeos librar la guerra en el campo de batalla por los Estados Unidos, en el campo de batalla de Ucrania, mientras los Estados Unidos se concentran en otro lugar. Esa es mi comprensión. Eso es lo que están haciendo. As my understanding, that's what they're doing. Yesterday, John, there was a, Ayer, John, ya sabes, Lavrov estaba respondiendo preguntas de los medios árabes. Le preguntaban sobre muchos temas, y uno de ellos era el acuerdo de paz de Trump en Egipto. Le preguntaron a Lavrov por qué Rusia no fue invitada a la cumbre que se celebró. Él dijo, bueno, en mi opinión, intentaba echarle la culpa a Egipto, pero sabemos que Egipto, en mi opinión, no tuvo nada que ver con eso. Todo fue decidido por Estados Unidos. Donald Trump decidió quién iba a participar, quién iba a estar allí. Así que, considerando toda la situación, ¿qué está ocurriendo ahora en la mente de los rusos respecto a Oriente Medio? Well, I'm sure you mean to divide the Middle East between Bueno, estoy seguro de que te refieres a dividir Oriente Medio entre Irán, por un lado, y el mundo árabe por el otro. Esto trata del genocidio en Gaza y de las amenazas israelíes al resto del mundo árabe, en particular a Siria, Líbano y demás. Irán es un caso algo distinto. Según tengo entendido, Irán tampoco fue invitado, aunque hubo cierta controversia sobre si, en caso de haber sido invitado, el señor Pezeshkian habría asistido. Iran was invited, Mr. Pezeshkian would go.
Según tengo entendido, Irán fue invitado, pero lo rechazó porque el ministro de Asuntos Exteriores dijo que no iban a asistir. Ni Pezeshkian, el presidente, ni el propio ministro. Dijeron que no iban a estar allí. No tiene sentido hablar con Estados Unidos después de haber sido atacados, sancionados y amenazados por él. Adelante. Yes, thank you for correcting me. Yes, that's quite right. Sí, gracias por corregirme. Es totalmente cierto. ¿Por qué no se invitó a Rusia? ¿Y cómo está gestionando Rusia la cuestión de Israel y Palestina? ¿Cómo abordó el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov este tema cuando tuvo esa larga sesión de preguntas y respuestas con periodistas árabes ayer? Unos días antes había concedido una breve entrevista a RT, el medio estatal ruso, en la que resumió el propósito de Rusia al convocar una cumbre árabe, la primera cumbre árabe celebrada en Moscú, que habría incluido a todos los líderes árabes y, por supuesto, al presidente de la Liga Árabe, que en este momento es egipcio. Esa tuvo que cancelarse. That had to be called off. The Prime Minister of Iraq, Mr. al-Sudani, El primer ministro de Irak, el señor al-Sudani, telefoneó al señor Putin y dijo que no podía haber una cumbre árabe en esta etapa. Es un golpe significativo para el prestigio ruso y para la organización rusa de la cumbre, que llevaba semanas y meses preparándose en un intento de mostrar que existía una plataforma en Moscú que pudiera acoger toda la gama de opiniones árabes, incluidos todos los grupos palestinos. Hamas, la autoridad palestina de Mahmoud Abbas y las demás facciones. Por cierto, tampoco fueron invitados a la cumbre de paz. Estaba el señor Abbas, pero ningún otro palestino. Los combatientes que firmaron el acuerdo de paz no fueron invitados a la cumbre de paz. Su exclusión es algo que el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov no mencionó durante la conversación con los periodistas árabes. during the discussion with the Arab journalists. What has happened in Lo que ha ocurrido en la política rusa es muy significativo en las últimas semanas. Hemos hablado mucho de ello desde el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria y la retirada tanto de Rusia como de Irán de Siria, así como de su ocupación y partición por parte de Turquía, Israel y Estados Unidos. Lo que ha sucedido en la última semana o dos en la política rusa es complicado y no se ha discutido abiertamente. En primer lugar, existe la percepción, y no estoy revelando nada nuevo, de que el presidente Putin mantiene una relación especial con los israelíes. Lo demostró al realizar una llamada telefónica al primer ministro Netanyahu el pasado lunes, y no llamó a ninguno de los líderes árabes implicados. Después, siguió con una llamada telefónica al presidente Erdogan de Turquía. La percepción de que el presidente Putin es inusualmente comprensivo y favorable hacia Israel socava, digámoslo así, la disposición de la parte rusa, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, a ser un equilibrador justo de intereses. Ese es un principio, un equilibrio de intereses, que Lavrov repitió en su extensa sesión de preguntas y respuestas y en la rueda de prensa con los periodistas árabes. Lo que dijo y lo que no dijo, intentaremos responderlo rápidamente, porque eso revela bastante sobre las diferencias no resueltas dentro de la política rusa y sobre la percepción en el mundo árabe de que, o bien el mundo árabe no entiende cuál es la política rusa, o bien no confía en ella. Por un lado, a diferencia de cualquiera de los planes de Trump, que fueron respaldados por Lavrov en esa sesión y por el presidente Putin anteriormente, existe un compromiso claro con un Estado palestino, con el Estado de Palestina. La parte rusa es coherente en ese punto. El llamado Plan de Paz estadounidense, la Cumbre de Paz y la Declaración fueron firmados solo por dos líderes árabes, el emir de Qatar y el presidente de Egipto, el general Sisi, y un turco, el presidente Erdogan. Solo 3 de 27 firmaron, y no se compromete con un Estado palestino. Tampoco lo hace el plan de 20 puntos de Trump para Gaza. Ningún compromiso con un Estado palestino, ningún compromiso con la gobernanza palestina en el territorio gazatí.
Y como dijo Lavrov, ese es otro aspecto positivo de la política rusa. No hay mención de Cisjordania en la llamada de paz de Sharm y como señaló Lavrov, el Estado palestino debe incluir todos esos territorios, no solo Gaza, sino también Cisjordania. All those territories, not only Gaza, but the West Bank. Also, Lavrov mentioned Hamas as one. Además, Lavrov mencionó a Hamas como uno de los interlocutores palestinos para el eventual acuerdo de paz entre los árabes e Israel en el territorio de Palestina. Hamas, dijo Lavrov, sigue siendo parte de la sociedad palestina. Eso contrasta directa y explícitamente con el plan de paz de 20 puntos de Trump, que afirma que Hamas no existe y que dejará de existir en el territorio de Gaza. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque existen diferencias muy significativas entre la política rusa que se habría desarrollado en una cumbre árabe en Moscú, tal como la expuso Lavrov. Pero Lavrov nos señala que estas son fundamentalmente contradictorias con los objetivos de los estadounidenses y los israelíes en el llamado Plan de 20 puntos de Trump y en la llamada Declaración de la Cumbre de Paz de los turcos, los cataríes y los egipcios. Of the Turks, the Qataris, and the Egyptians. What is the Russian policy on such? ¿Cuál es la política rusa respecto a cosas como la Junta de la Paz del presidente Trump, los supervisores internacionales, la BOP, Junta de la Paz, que eliminarían el gobierno palestino imponiendo un virrey? Se recomendó a Tony Blair. Trump va con Tony Blair, y ese es un punto importante. Los árabes le han dicho, los cataríes, los emiratíes, los saudíes, no queremos, no toleraremos a Blair. Así que Trump ha dicho, en su avión de camino a Israel, Jerusalén y luego Sharm el-Sheikh, que tiene que preguntar a los demás qué piensan de Tony Blair. Pero déjame ver si puedo leerte lo que dijo Lavrov. Se pensaría que la parte rusa diría que un organismo internacional no puede dictar la soberanía de Palestina. Aquí dice, oh, no lo encuentro. I can't find it. What he does say, and it's important, is Lo que sí dice, y es importante, es que es muy importante no alterar el delicado lenguaje del plan de paz de 20 puntos de Trump. Perdón. ¿Por qué apoyaba el delicado lenguaje de un plan que contradice la política rusa? ¿Y por qué guardó silencio al respecto? Eso es algo que él explica, Lavrov lo explica, diciendo que es necesario buscar, y cito sus palabras, un equilibrio de intereses. Las grandes potencias, por supuesto, están llamadas a usar su influencia sobre todas las partes del conflicto, precisamente para animarlas a buscar un equilibrio de intereses. Ahora bien, un momento. ¿Quién, en la formulación de la política rusa, cree realmente que las grandes potencias, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, están buscando un equilibrio de intereses? and Germany are looking for a balance of interests? Oh no, they're looking to crush Palestine. ¿O no? Buscan aplastar a Palestina y aplastar a Irán para servir a sus propios intereses. No hay equilibrio ahí. Entonces, ¿por qué no lo dijo el lado ruso? ¿Habrían evitado decirlo si hubiera habido una cumbre árabe en Moscú? Bueno, los árabes se retiraron porque no tenía sentido ir a Moscú solo para demostrar lo que habría parecido una oposición al plan Trump-Israel. Y eso es, por así decirlo, una bofetada para Moscú. Pero Lavrov ha intentado salvar la cara, preservar la imagen, diciendo estamos disponibles para, como decirlo, equilibrar los intereses. Bueno, no se puede estar disponible para equilibrar intereses si no se cuenta con la confianza de todas las partes. If you're not trusted by all sides. And as you pointed out, Nima, by not Y como señalaste, Nima, al no invitar a los rusos, Trump, los israelíes, los egipcios e incluso los turcos no hicieron que la presencia de Rusia fuera un requisito. Se dice que el presidente Erdogan afirmó, no permitiré que el primer ministro de Israel venga a esta cumbre. Israel no debe aparecer en esta cumbre. Aparentemente eso fue lo que dijo Erdogan. ¿Por qué no dijo que debían venir los rusos? Porque no los quería más que los demás. Así que los rusos están bastante en desventaja, por decirlo suavemente, debido a esta última semana. Creen que sus posiciones contradicen las de Trump, pero no se dirán en público. You know, the summit somehow
reminds me of Sabes, de alguna manera la cumbre me recuerda a aquella otra, la cumbre por la paz en Suiza. ¿Te acuerdas? Todos se reunieron allí por Ucrania, los europeos junto con Zelensky, hablando de algo que en realidad no estaba en manos de quienes lo discutían, el caso de Ucrania. Lo mismo está ocurriendo, o ha ocurrido, en Egipto, en Sharm el Sheikh. John, ¿por qué Donald Trump? ¿Por qué necesitaba celebrar esta cumbre? ¿Cuál era el motivo principal? Porque obviamente no se trataba de circunstancia palestina. Era otra cosa. ¿Qué era? Palestine. It was something else. What was that? Well, even a ventriloquist. Bueno, incluso el muñeco de un ventrílocuo tiene que aparecer en el escenario, y esta vez el escenario era uno que él dominaba. Consiguió reunir a 27 estados, 27 invitados, uno de los cuales era el presidente de la FIFA, la Asociación Internacional de Fútbol, cuyo nombre se mencionó al mismo nivel protocolario que el del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres. Esto fue un homenaje a Trump. Y en segundo lugar, Trump utilizó el homenaje en Israel para proteger y promover a Netanyahu. Pidió, cito, un indulto para Netanyahu. No se puede indultar a alguien que no ha sido condenado, y Netanyahu no ha sido condenado. Pero allí se vio a Trump, Kushner y Witkoff diciendo a los israelíes que Netanyahu es un gran primer ministro de guerra, un gran combatiente y un gran defensor de Israel. A great war fighter, a great defender of Israel. I endorse him. We endorse him. We need him. Yo le apoyo, le apoyamos, le necesitamos, no le procesen. Eso fue una cosa. En segundo lugar, viste, y muchos de los podcasts y blogueros han captado el audio de cosas privadas que Trump decía, que cada una de esas personas tiene un negocio que quiere llevar a cabo con los familiares de Trump, sus hijos y otros, para promover su propia agenda con él. Así que fue una exhibición para que Trump se afianzara en casa. Volveré a las encuestas en un minuto. Fue una forma de ganar dinero, lo cual es fantástico, lo que siempre hace la mano dentro de la muñeca, meterla en el bolsillo. Oíste al presidente de Indonesia pedir contactos con Eric Trump, negocios. Así que sirve a todos sus propósitos naturales. So it serves all of their natural purposes. It served Netanyahu's particular political. Servía al propósito político particular de Netanyahu. Hace que los antipalestinos, y los llamaré así, los egipcios, por ejemplo, sean potencialmente los ocupantes de Gaza. Si Trump está de acuerdo y la cumbre se celebra, parece que se respalda una fuerza internacional. Recuerda que han abolido todo el principio de autogobierno palestino. No hay transición hacia tecnócratas palestinos. No, va a haber un ejército de ocupación supervisado por los israelíes y los estadounidenses. ¿Quién va a formar parte de él? Si los turcos están en él, habrán empezado a ocupar otra parte del antiguo imperio otomano. Estarán en Gaza, como actualmente están en Siria. Si los egipcios están en él, habrán reconquistado Gaza para Egipto. Gaza for Egypt. In other words, the Gaza arrangement. En otras palabras, los acuerdos de Gaza pasarán a formar parte de la vieja historia de Egipto y Turquía. Bueno, por eso están ahí. En cuanto a Trump, déjame consultar mis encuestas de opinión. En este momento, las últimas encuestas en Estados Unidos no muestran ninguna mejora en la impopularidad de Trump. Ninguna mejora en absoluto. Plano. Así que el gran esfuerzo por la paz que quería mostrar en pantalla durante varios días no ha logrado hasta ahora movilizar el apoyo de los votantes estadounidenses. Pero para eso era, según el cálculo de quienes están detrás de él en la Casa Blanca, Stephen Miller y otros, cuyo trabajo es llegar al poder y mantenerse en él. Así que fue una plataforma para aumentar su popularidad. Y por el momento, los votantes estadounidenses no se dejan engañar. Eso es inteligente. That's intelligent. Yeah. Sí, muchas gracias John por un piso hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Thank you very much for having me, Nima. Muchas gracias por invitarme, Nima.